1982. Saltillo, Coahuila. El último operario apagó la máquina, limpió sus manos con un trapo de aceite y salió por la puerta sin decir una sola palabra. No hubo discurso, no hubo aplausos. La primera fábrica de motocicletas de toda América Latina cerró en silencio absoluto. 25 años antes, Islo era el orgullo de un continente. Sus motos cargaban el pan del tortillero, la leche del lechero, las cartas del cartero. Su equipo de carreras viajó a Texas y derrotó a los americanos en su propio suelo. Se alió con Honda. Conquistó el campeonato nacional. Luego, en cuestión de meses, todo desapareció. La línea de ensamble que fabricaba motocicletas comenzó a producir transmisiones para lavadoras. ¿Cómo muere la fábrica de motos más importante de Latinoamérica? No la mató Honda. No la mató Yamaha. La mató algo mucho más difícil de combatir: la lealtad. Saltillo, Coahuila, 1955-1982. Esta es su historia. Saltillo, Coahuila, 1892. En una ciudad donde el desierto terminaba y las chimeneas industriales comenzaban, nació Isidro López Sertuche. Primogénito de 8 hijos, creció entre libros de contabilidad y facturas comerciales, aprendiendo desde niño que los números no mienten. A los 18 años perdió a su padre. Heredó las responsabilidades, no la fortuna. Desde ese momento Isidro aprendió la única lección que realmente importa en los negocios: observar lo que otros no ven. Y lo que Isidro veía cada mañana era esto. El tortillero salía antes del amanecer empujando su carrito con las manos. El lechero recorría 6, 8, 10 kilómetros a pie antes de que la ciudad despertara. El cartero llegaba sudado al mediodía, con los zapatos gastados y la bolsa vacía. Todos trabajaban duro, todos ganaban poco, y ninguno podía permitirse un automóvil, mucho menos un camión de reparto. Existían las bicicletas, sí, pero una bicicleta cargada con 20 kilos de tortillas en pleno verano de Coahuila no era transporte, era castigo. Isidro López no era ingeniero, no había estudiado mecánica ni diseño industrial. Era un hombre de números que sabía leer la realidad mejor que cualquier técnico. Y la realidad le decía una cosa con claridad: México necesitaba una motocicleta económica, resistente y fabricada por manos mexicanas. El momento histórico no podía ser más favorable. Durante el gobierno de Miguel Alemán, el Estado mexicano levantó muros de aranceles para proteger la industria nacional. Las motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos quedaron fuera del mercado. Las marcas extranjeras tenían las manos atadas. El espacio estaba vacío, enorme, esperando a alguien con la visión suficiente para llenarlo. Isidro López Sertuche tenía 59 años cuando decidió que ese alguien sería él. No era un hombre joven apostando al futuro, era un hombre mayor apostando al presente. Comenzó a diseñar el proyecto en 1955. Sin ingenieros propios, buscó los mejores componentes disponibles en el mundo. Motores italianos Franco Morini, reconocidos por su durabilidad en los pequeños ciclomotores europeos, y piezas alemanas de la marca Sachs, precisas y confiables. No quería fabricar la moto más rápida, no quería fabricar la más elegante, quería fabricar la más difícil de romper, porque sus clientes no eran jóvenes de clase media buscando adrenalina. Sus clientes eran hombres que dependían de su vehículo para llevar comida a la mesa. Si la moto fallaba, la familia no comía. Isidro lo entendía con una claridad que ningún ejecutivo de escritorio hubiera comprendido jamás. El nombre de la marca llegó solo: Isidro López. Islo, 2 sílabas, 4 letras. El nombre del hombre grabado directamente en la máquina. No había margen para el anonimato. Si la moto fallaba, fallaba con su nombre. Si triunfaba, triunfaba con su nombre. Esa era la única garantía de calidad que Isidro necesitaba ofrecer. En 1955, el proyecto estaba trazado. La fábrica sin construir, el equipo sin formar, el capital en proceso. Pero la idea ya existía con una precisión que muy pocas veces se ve en la historia industrial de México. Una motocicleta para el pueblo, hecha en México, con el nombre de un saltillense cosido en el tanque de gasolina. Lo que Isidro López no sabía, en ese momento de claridad y determinación,
era que le quedaban menos de 4 años de vida para ver su sueño convertirse en realidad. El tiempo siempre corre más rápido de lo que uno cree. El sábado 14 de julio de 1956, Saltillo amaneció con algo distinto en el aire. El gobernador de Coahuila, Román Cepeda Flores, llegó puntual. El obispo Luis Guizar Barragán bendijo el terreno antes de que nadie pusiera una sola piedra. Había periodistas, había vecinos, había funcionarios con corbata y zapatos lustrados. Pero el hombre que más importaba ese día no llevaba corbata. Isidro López Sertuche estaba de pie frente a un terreno polvoroso sobre el Boulevard Isidro López, la calle que ya llevaba su nombre, mirando el suelo como si pudiera ver a través de él todo lo que estaba a punto de construir. No era un terreno grande, no era una inversión millonaria, era una apuesta hecha con capital saltillense, mano de obra coahuilense y una certeza que nadie más en América Latina había tenido antes, que se podía fabricar una motocicleta desde cero en suelo mexicano. La construcción avanzó durante meses. Cada trave, cada muro, cada instalación eléctrica fue obra de trabajadores de Saltillo. No hubo ingenieros extranjeros supervisando el proceso. No hubo tecnología importada para levantar el edificio. La fábrica se construyó como Isidro quería que se construyeran sus motos, con las manos de la gente de aquí. Y entonces llegó el momento que lo cambiaba todo. El sábado 25 de mayo de 1957, la primera motocicleta mexicana salió de la línea de producción. Era una motoneta doble, sin adornos, sin cromados llamativos, sin nada que no fuera estrictamente necesario. Pero rodaba sobre asfalto mexicano, ensamblada por manos mexicanas, con un motor que latía como si entendiera el peso histórico de lo que acababa de ocurrir. La noticia fue nacional en cuestión de horas. Por primera vez en la historia de América Latina, una motocicleta había sido fabricada completamente dentro del continente. No en Brasil, no en Argentina, no en ningún otro país con mayor tamaño o mayor presupuesto industrial. En Saltillo, en una ciudad del desierto norteño que la mayoría de los capitalinos apenas sabía ubicar en el mapa. Los primeros modelos eran de 50 centímetros cúbicos y motonetas de 165, sí, diseñadas sin pretensiones estéticas, pero construidas con una filosofía de hierro, que duraran más que el hombre que las compraba. Los motores Franco Morini y las piezas Sachs no eran los más modernos del mercado mundial, pero sí los más confiables para el tipo de uso que Isidro tenía en mente. Baches, cargamento, calor, polvo, kilómetros sin fin. La isla tenía que sobrevivir todo eso sin quejarse, y lo hacía. Los primeros compradores no fueron entusiastas del motociclismo, fueron trabajadores. El tortillero que antes empujaba su carrito llegó a su primer cliente 40 minutos antes. El cartero terminó su ruta 2 horas más temprano. El lechero pudo cubrir el doble de colonias en la misma mañana. La isla no era un lujo, era una herramienta, y como toda buena herramienta, su valor se medía en el trabajo que permitía hacer, no en la admiración que generaba. Sin buscarlo, Isidro López había creado algo más que una motocicleta. Había creado movilidad para una clase trabajadora que el mercado internacional había ignorado por completo. Había demostrado que México no solo podía consumir tecnología extranjera, sino producir la suya propia. Y había puesto el nombre de Saltillo en el mapa industrial de un continente. Todo eso desde un terreno polvoroso sobre un bulevar que llevaba su nombre. Lo que nadie imaginaba esa tarde de mayo de 1957, ni los trabajadores, ni los periodistas, ni el propio Isidro, era que la fábrica que acababa de despertar tendría menos de 2 años con su fundador. El sueño había nacido, pero el soñador se estaba agotando. Isidro López Sertuche murió el 26 de abril de 1959. Tenía 67 años, un paro cardíaco, sin aviso, sin agonía prolongada. El hombre que había construido la primera fábrica de motocicletas de América Latina simplemente dejó de estar. Dejó una empresa sólida, dejó 2 hijos al frente, Javier e Isidro, el Chato, López del Bosque. Y dejó sin saberlo una decisión que marcaría el destino de todo lo que había construido. Porque sus hijos,
Frente al peso de ese legado, tomaron una postura que sonaba noble y resultó ser letal. Continuaremos Moto Islo como homenaje a nuestro padre, no como un negocio. Pero eso vendría después. Primero vino el esplendor. Javier López del Bosque asumió la dirección de la planta con una energía que nadie esperaba. Si su padre había construido la fábrica, Javier decidió ponerla en el mapa del mundo. En 1960 creó el equipo oficial de competencias Moto Islo, convencido de que la mejor vitrina para una motocicleta no era un anuncio en el periódico, sino una victoria en la pista. Tenía razón. Ese mismo año, el equipo Moto Islo cruzó la frontera y viajó hasta San Angelo, Texas. No como turistas, como competidores. En la gran final de la categoría hasta 200 CBC, el piloto Jorge Casares tomó posición de salida sobre una Islo Morini de apenas 175 centímetros cúbicos, rodeado de máquinas americanas con mayor cilindrada y mayor presupuesto. Cuando cruzó la línea de llegada en primer lugar, el cronómetro registró un tiempo de vuelta que no sería superado durante 10 años consecutivos. Su compañero Jorge Aristi ganó la categoría de 175 en ese mismo evento. Una motocicleta de Saltillo, fabricada con manos mexicanas, ganando en suelo americano. La noticia llegó a México antes que el equipo. En Saltillo, los trabajadores de la fábrica la celebraron como si hubieran ganado ellos mismos, porque en cierta forma así era. Los triunfos no se detuvieron. En 1963, el piloto Gilberto Romo conquistó el Campeonato Nacional de Motociclismo. Ese mismo año, Moto Islo se quedó con el campeonato por marcas, una distinción que medía no la velocidad de un solo piloto, sino la consistencia de toda una escudería. Jorge Casares, Gilberto Romo, Jorge Aristi, Enrique Hernández, Antonio Serrano y Jorge Algara. 6 nombres, 6 pilotos, una sola fábrica detrás de todos ellos. Saltillo organizó el Premio Internacional de la Amistad, una competencia que durante varios años reunió a los mejores pilotos del continente en la pista de Lomas de Lourdes. La ciudad que fabricaba las motos era también la ciudad que corría con ellas. No había separación entre la fábrica y la comunidad. Islo era Saltillo, Saltillo era Islo. En paralelo, la línea de producción evolucionaba. Llegaron las motos tipo enduro de 250 cc, bautizadas como Cooper, disponibles en versiones de 4 y 5 velocidades, equipadas con frenos de tambor. No eran estéticamente llamativas. Nadie las compraría por su diseño, pero sobre tierra, sobre grava, sobre los caminos sin pavimentar del México profundo, eran prácticamente indestructibles, potentes, rápidas y construidas para durar décadas. También se desarrolló el modelo Amex, adaptado para motocross y pista, y el Trial Master de 200 CNC, fabricado en colaboración con la empresa estadounidense GRM, Great Bean Racing Motorcycles, para el segmento del Trial. El catálogo de Islo ya no era el de una fábrica modesta de motos de trabajo, era el de una marca con ambición internacional. Y entonces, en 1971, llegó la confirmación más poderosa de todas. Honda, el gigante japonés, la marca que en ese momento dominaba el mercado mundial de motocicletas, firmó una alianza estratégica con Moto Islo. El resultado fue inmediato. Los modelos Islo Honda CL90 y CL90 Scrambler comenzaron a circular por las calles mexicanas. Saltillo había logrado lo que ninguna otra fábrica latinoamericana había conseguido: sentarse a la misma mesa que Tokio. En 1971 Moto Islo era eso, una marca que ganaba en Texas, dominaba en México y producía en alianza con Honda. Una empresa familiar nacida de la observación de un hombre que veía sufrir al tortillero cada mañana, convertida en referente industrial de todo un continente. Era el punto más alto, y como suele ocurrir con los puntos más altos, nadie que estaba ahí supo reconocerlo como tal, porque desde la cima todo parece estable, todo parece duradero, todo parece como si pudiera continuar para siempre. No podía. Hay una frase que suena a virtud y actúa como veneno. Cuando Javier e Isidro el Chato López del Bosque tomaron el control de Moto Islo tras la muerte de su padre, declararon algo que cualquier hijo orgulloso hubiera dicho:
Continuarían la empresa como homenaje, no como negocio. Una decisión tomada desde el dolor, desde el amor, desde la lealtad más genuina hacia un hombre que lo había dado todo para construir algo desde cero. El problema no era la intención, el problema era lo que esa frase significaba en la práctica. Un homenaje no se adapta, un homenaje se preserva. Y en la industria de las motocicletas de los años 60 y 70, preservar era otra forma de quedarse atrás. Mientras Javier supervisaba la planta y el Chato administraba las finanzas, a miles de kilómetros de Saltillo pasaba algo que ninguno de los dos quería ver con claridad. Honda invertía cifras que Moto Islo jamás podría igualar en investigación y desarrollo. Yamaha lanzaba modelos nuevos cada 2 años. Kawasaki experimentaba con tecnología que haría obsoleto cualquier diseño de los años 50 en cuestión de una década. El mercado mundial de motocicletas no estaba creciendo, estaba acelerando. Y acelerar, en ese contexto, significaba una sola cosa: el que no corre, pierde. Moto Islo corría, pero corría en círculos. La señal más clara llegó con el modelo de 350 cc. Después del éxito de la Cooper de 250 cc, la lógica parecía simple: más cilindrada, más poder, más mercado. El prototipo se desarrolló, se probó, se presentó y fracasó. No por un defecto mecánico, no por un problema de calidad. Fracasó porque era demasiado pesada y demasiado costosa para el cliente al que Islo siempre había servido. El trabajador mexicano no necesitaba más potencia, necesitaba más confiabilidad al mismo precio. Era exactamente el error que Isidro Padre nunca hubiera cometido, porque Isidro Padre observaba a sus clientes antes de diseñar sus productos. Sus hijos diseñaban productos y luego buscaban clientes. Era una diferencia pequeña en apariencia. En la práctica, era la diferencia entre una empresa viva y una empresa que agoniza sin saberlo. Pero el síntoma más profundo no estaba en el catálogo de productos, estaba en la estructura misma de la compañía. Moto Islo nunca desarrolló un motor propio. Desde 1955 hasta el final de su producción, todas las motocicletas Islo funcionaron con motores de origen externo, primero italianos y alemanes, luego japoneses a través de la alianza con Honda. Esa decisión, que en los primeros años fue una solución inteligente para una empresa sin capital suficiente para ingeniería propia, se convirtió con el tiempo en una dependencia estructural imposible de romper. Cuando Honda decidía los términos de la alianza, Islo los aceptaba. Cuando Honda modificaba sus motores, Islo se adaptaba. Cuando Honda eventualmente mirara hacia otro lado, Islo no tendría nada propio con qué seguir adelante. Una fábrica sin motor propio no es una fábrica, es un ensamblador. Y los ensambladores, por definición, existen a merced de quienes sí fabrican. La década de los 70 llegó con una ilusión peligrosa. El México de esos años crecía, el petróleo fluía, el gobierno gastaba como si los precios del crudo fueran a subir eternamente. En las calles de las ciudades principales aparecían más automóviles, más negocios, más señales de una clase media que empezaba a creer que la prosperidad era permanente. Para Moto Islo, el ambiente se sentía estable. Las ventas continuaban. La alianza con Honda daba prestigio. El nombre Islo seguía resonando en los hogares de Saltillo con el mismo orgullo de siempre. Pero debajo de esa superficie tranquila, el terreno se estaba moviendo. A lo largo de los años 70, las motocicletas japonesas comenzaron a filtrarse al mercado mexicano a través de acuerdos comerciales, zonas francas y distribuidores que encontraban la manera de sortear los aranceles de protección. No llegaron de golpe. Llegaron despacio, como el agua que encuentra una grieta en la pared. Primero una gota, luego un hilo, luego un río. Honda, Yamaha y Suzuki no necesitaban conquistar el mercado mexicano de un solo movimiento. Solo necesitaban estar presentes cuando los aranceles cayeran. Y los aranceles, tarde o temprano, siempre caen. El consumidor mexicano comenzó a comparar. La Islo Cooper era resistente, sí. Era confiable, sí. Pero una Honda 90 era más ligera, más moderna, más fácil de conseguir en refacciones. La diferencia no era abismal al principio, pero era suficiente para que un comprador joven, eligiendo su primera moto,
dudara por primera vez entre lo nacional y lo importado. Las ventas de Islo no colapsaron en los 70. Simplemente dejaron de crecer. Y en una industria donde no crecer equivale a retroceder, ese estancamiento era una sentencia que nadie en la empresa quiso leer en voz alta. Los números estaban ahí, sobre el escritorio del Chato, claros como el desierto en agosto. Pero admitirlos hubiera significado admitir que el homenaje al padre tenía un costo que la empresa ya no podía pagar. Y eso ninguno de los dos hijos estaba dispuesto a reconocerlo. Hubo quienes intentaron advertirlo. Dentro de la planta, algunos ingenieros y encargados de producción veían con preocupación creciente la brecha tecnológica que se ampliaba cada año. Los diseños de Islo no habían cambiado sustancialmente desde los años 60. Los procesos de ensamble seguían siendo artesanales en un mercado que se industrializaba a velocidad acelerada. Cada propuesta de modernización encontraba la misma respuesta implícita. Esto fue suficiente para el ingeniero Isidro. Será suficiente para nosotros. La lealtad al pasado había cerrado la puerta al futuro. Para finales de los años 70, Moto Islo era una empresa que funcionaba, que producía, que seguía vendiendo. Pero era también una empresa que había dejado de preguntarse hacia dónde iba. Javier e Isidro, el Chato, administraban con honestidad y dedicación genuina. No eran hombres negligentes. Eran hombres atrapados en la reverencia hacia un legado que amaban demasiado para cuestionarlo. Y entonces, en 1981, el gobierno mexicano anunció con optimismo que el país nadaba en petróleo. Nadie en Saltillo, ni en la Ciudad de México, ni en ningún despacho financiero del país imaginó lo que vendría 12 meses después. Nadie calculó que esa abundancia era deuda disfrazada. Nadie previó que el edificio entero de la economía mexicana estaba construido sobre una sola apuesta, que el precio del petróleo nunca bajaría. Bajó. Y cuando bajó, se llevó consigo bancos, empresas, familias y sueños que habían tardado décadas en construirse. Entre ellos, una fábrica en Saltillo que fabricaba las mejores motos de trabajo que América Latina había visto jamás, y que en ese momento preciso no tenía ni las reservas, ni la flexibilidad, ni la voluntad de sobrevivir lo que se venía. La tormenta de 1982 no avisó. Nunca avisa. Para entender lo que le pasó a Moto Islo en 1982, hay que entender lo que le pasó a México. Durante la segunda mitad de los años 70, el gobierno del presidente José López Portillo gobernó con una certeza que resultaría catastrófica, que el petróleo mexicano era inagotable y que su precio subiría para siempre. Con esa lógica, el Estado pidió prestado. Pidió prestado en dólares, a tasas variables, a bancos internacionales que en ese momento prestaban con la misma irresponsabilidad con que el gobierno recibía. Las obras públicas florecieron, los subsidios se multiplicaron. El gasto federal creció año tras año, como si las reglas de la economía no aplicaran a México. Aplicaban. En 1981, el precio internacional del petróleo comenzó a caer. No fue un desplome inmediato, fue una caída sostenida, silenciosa, implacable. Cada punto porcentual que bajaba el precio del crudo era un punto porcentual más de deuda que México no podía pagar. Para mediados de 1982, la situación era irreversible. El 1 de septiembre de ese año, López Portillo anunció desde el Palacio Nacional la nacionalización de la banca y reconoció, con la voz quebrada, que el país estaba en quiebra técnica. El peso mexicano, que había cotizado a 26 pesos por dólar a principios de 1982, llegó a más de 150 pesos por dólar antes de que terminara el año. Una devaluación de casi 500% en 12 meses. La inflación se disparó por encima del 100% anual. Los ahorros de familias enteras se evaporaron en semanas. Las empresas que dependían de insumos importados, pagados en dólares, vieron cómo sus costos de producción se multiplicaban de la noche a la mañana, sin ninguna posibilidad de trasladar ese incremento completo al precio final. Moto Islo dependía de insumos importados. Los motores y componentes que hacían funcionar cada motocicleta Islo provenían de Italia y Alemania. Se pagaban en divisas extranjeras. Cuando el peso colapsó, el costo de cada motor importado no se duplicó. Se multiplicó por 5. Una moto que en enero de 1982
costaba producir cierta cantidad de pesos. En octubre del mismo año, costaba producir 5 veces más, sin que la calidad hubiera mejorado un gramo, sin que el proceso hubiera cambiado en nada, sin que nadie en la fábrica hubiera cometido un solo error. El mercado reaccionó como siempre reacciona ante una crisis de esta magnitud. La gente dejó de comprar motocicletas, no porque no las necesitaran. El tortillero seguía necesitando transporte. El lechero seguía recorriendo sus rutas. El cartero seguía cargando su bolsa. Pero cuando una familia tiene que elegir entre comprar una moto o comprar comida para la semana, la decisión no requiere análisis. El cliente al que Isidro López había dedicado su vida, el trabajador mexicano de ingresos bajos, el hombre que dependía de un vehículo accesible para sostener a su familia, ese cliente había desaparecido del mercado. No porque hubiera cambiado de marca, sino porque simplemente ya no podía comprar nada. La paradoja era brutal. La crisis destruía exactamente al comprador para quien Moto Islo había sido diseñada. Dentro de la planta, los números llegaban cada semana con peores noticias. Las ventas caían, los costos subían, el inventario se acumulaba en la bodega como evidencia silenciosa de un mercado que había cerrado sus puertas. Javier López del Bosque revisaba los estados financieros con la misma disciplina de siempre, pero por primera vez en la historia de la empresa, los números no tenían solución dentro de la lógica del negocio de motocicletas. No era una crisis de gestión. No era un problema de calidad, no era competencia desleal ni mala administración. Era algo mucho más simple y mucho más devastador. El país entero se había quedado sin dinero, y Moto Islo no tenía reservas suficientes para sobrevivir a eso sola. La pregunta ya no era si habría que tomar una decisión difícil. La pregunta era cuánto tiempo podían esperar antes de tomarla. La respuesta llegó antes de que terminara el año. La reunión no quedó registrada en ningún acta oficial. No hubo convocatoria formal, no hubo mesa de directivos con asesores externos, ni consultores financieros llegados desde la capital. Fue lo que siempre había sido Moto Islo desde su fundación. Una decisión familiar, tomada entre hermanos, en una ciudad del desierto norteño, que había apostado todo a una sola idea durante 25 años. Javier e Isidro, el Chato, López del Bosque se sentaron frente a los números. Los números no mentían. Nunca mienten. Las opciones eran dos, y ninguna era buena. La primera era continuar produciendo motocicletas, absorber las pérdidas, renegociar con proveedores, buscar financiamiento externo y esperar que la crisis económica se diera lo suficiente para que el mercado se recuperara. Era la opción que honraba el legado de su padre de la manera más literal. Era también la opción que, según los estados financieros sobre la mesa, llevaría a la empresa a la quiebra total en un plazo que ninguno de los dos quería calcular en voz alta. Continuar significaba resistir, pero resistir sin reservas, sin crédito accesible y sin mercado activo no era resistencia. Era agonía prolongada. La segunda opción era dolorosa de una manera distinta. El grupo industrial al que pertenecía la familia López del Bosque tenía otro negocio. Cinza, una marca de electrodomésticos con presencia consolidada en el mercado mexicano. Las lavadoras Cinza necesitaban transmisiones. Las transmisiones podían fabricarse en la misma planta, con muchos de los mismos trabajadores, con una inversión de reconversión manejable. El mercado de electrodomésticos no era glamoroso. No tenía la épica de ganar una carrera en Texas, ni la historia de ser el primero en América Latina, pero era estable. Y en 1982, estable era exactamente lo que Moto Islo ya no podía hacer. Javier miró a su hermano miró los números. La decisión se tomó. Moto Islo dejaría de fabricar motocicletas. La línea de producción que durante 25 años había ensamblado las motos del tortillero, del cartero y del lechero sería reconvertida para producir transmisiones para lavadoras de la marca Cinza. No habría anuncio público, no habría comunicado de prensa, no habría explicación oficial dirigida a los clientes que durante 2 décadas habían confiado en el nombre que llevaba grabado en el tanque de gasolina. Simplemente, un día, la fábrica de motocicletas dejaría de serlo. Ninguno de los dos hermanos habló sobre lo que esa decisión significaba más allá de los números. Ninguno dijo en voz alta que estaban cerrando el capítulo más importante de la historia industrial de Saltillo.
Ninguno mencionó al padre que había colocado la primera piedra sobre ese mismo suelo, que había observado al tortillero empujar su carrito antes del amanecer y había decidido que eso no tenía que ser así. Esas conversaciones, si ocurrieron, ocurrieron en privado, en silencio, en la intimidad de dos hombres cargando un peso que ningún estado financiero podía medir. Lo que sí quedó registrado fue el resultado. En 1982, Moto Islo cesó la producción de motocicletas y redirigió sus operaciones hacia Cinza. La reconversión fue ordenada, discreta y definitiva. No hubo huelga, no hubo protesta pública, no hubo titulares de periódico anunciando el fin de una era. La primera fábrica de motocicletas de América Latina se transformó en una planta de componentes para electrodomésticos con la misma silenciosa eficiencia con que había fabricado sus primeras motos 25 años antes. Afuera, en las calles de Saltillo, los clientes que ese mes habían pensado en comprar una Islo nueva, encontraron los distribuidores cerrados o sin stock. Algunos preguntaron. Pocos recibieron una respuesta clara. La mayoría simplemente entendió, con esa intuición que tienen las ciudades pequeñas para leer entre líneas, que algo había terminado. En el Boulevard Isidro López, la fábrica seguía en pie. Los muros eran los mismos. Las puertas eran las mismas. Incluso algunos trabajadores eran los mismos. Pero lo que se fabricaba adentro ya no tenía nada que ver con el sueño de un hombre que había observado sufrir al tortillero y había decidido hacer algo al respecto. Mañana habría que abrir esas puertas por última vez como fábrica de motocicletas. Y alguien tendría que ser el último en apagar la luz. Saltillo amanece temprano en invierno. A las 5 de la mañana el cielo todavía es negro. El aire muerde y el desierto huele a tierra fría. Es la misma hora a la que los trabajadores de Moto Islo habían llegado a la planta durante 25 años, con el termo de café en la mano y las botas con el mismo polvo de siempre. Pero ese día, ese último día de producción de motocicletas en la fábrica del Boulevard Isidro López, algo en el aire era diferente. No más ruidoso, no más dramático, simplemente distinto, de la manera en que son distintas las mañanas que uno sabe, desde que abre los ojos, que no volverán a repetirse. No hubo que anunciarlo. En las fábricas pequeñas, las noticias no necesitan palabras. Viajan en la manera en que un capataz evita la mirada de su gente, en el silencio que deja un supervisor donde antes había una instrucción, en la forma en que dos compañeros de línea se saludan ese día con una palmada en el hombro que dura un segundo más de lo habitual. Todos sabían. Nadie lo dijo. Y en ese silencio compartido había una dignidad que ningún discurso hubiera podido igualar. La línea de ensamble arrancó a su hora habitual. Las manos que habían apretado miles de tornillos, ajustado miles de carburadores, instalado miles de manubrios, repitieron esa mañana los mismos movimientos de siempre. No más lentos, no más rápidos, con la misma precisión que Isidro López había exigido desde el primer día, cuando decidió que sus motos debían durar más que el hombre que las compraba. Había algo casi ceremonial en esa normalidad, como si la única forma de despedirse con dignidad fuera hacerlo exactamente igual que todos los días anteriores. El olor de la planta era inconfundible. Aceite de motor, metal caliente, hule recién vulcanizado, el barniz eléctrico de los arneses. Un olor que esos hombres llevaban impregnado en la ropa, en las manos, en algún lugar de la memoria que no tiene nombre, pero que 20 años después, al pasar frente a un taller mecánico, devuelve todo de golpe. Ese olor era Islo, era Saltillo, era 25 años de trabajo que nadie les podría quitar aunque cerraran la planta entera. A media mañana Javier López del Bosque recorrió la línea de producción. No dio instrucciones, no hizo correcciones. Caminó despacio, mirando cada estación de trabajo con la atención de alguien que está grabando una imagen para no olvidarla nunca. Los trabajadores lo veían pasar de reojo sin interrumpir su ritmo. Nadie le preguntó nada. Nadie necesitaba hacerlo. Javier había dirigido esa planta desde 1960, desde el día en que su padre murió, y él decidió que la mejor manera de honrarlo era correr más fuerte, no detenerse. Había creado el equipo de carreras, había firmado la alianza con Honda, había visto ganar a Jorge Casares en Texas con una moto de 165 CV que no tenía nada que envidiarle a ninguna máquina americana.
Ahora caminaba por última vez entre las mismas máquinas, en la misma planta, sobre el mismo piso de concreto que su padre había inaugurado con una bendición del obispo y la presencia del gobernador. ¿En qué pensaba Javier López del Bosque esa mañana? No hay registro, no hay testimonio directo, pero hay algo que cualquier hijo que haya perdido a un padre entiende sin necesidad de explicación, que en los momentos donde el legado se rompe, el dolor no es por uno mismo, es por el hombre que ya no está para verlo. Es la conversación que nunca va a poder tenerse, la pregunta que nunca va a poder responderse. ¿Lo habría hecho diferente él? ¿Habría encontrado una salida que nosotros no vimos? Al mediodía, la última motocicleta comenzó a tomar forma en la línea de ensamble. No hubo fanfarria para señalarla. Nadie puso una marca especial en su chasis. Nadie separó esa unidad de las demás para fotografiarla o conservarla. Era simplemente la última de una serie que había comenzado 25 años antes con una motoneta doble que salió rodando hacia las calles de Saltillo un sábado de mayo y cuya noticia recorrió el país entero en cuestión de horas. Esta última no recorrería nada. No habría nadie esperándola afuera. La última motocicleta quedó terminada entrada la tarde. Un trabajador apretó el último tornillo. No con esfuerzo especial, no con gesto teatral. Lo apretó como había apretado todos los anteriores, con la presión exacta que la experiencia enseña mejor que cualquier manual. Luego bajó la llave, la colocó sobre la mesa de herramientas y se quedó un momento mirando la moto frente a él. No era la más moderna, no era la más rápida. Era una isla como todas las demás, sin adornos, sin pretensiones, construida para durar más de lo que nadie esperaría de ella. Alguien en algún lugar de la planta apagó una máquina. El sonido fue inmediato, no porque fuera estridente, sino porque en una fábrica en operación, cada máquina tiene su voz dentro del coro general, y cuando una se calla, el silencio que deja tiene forma propia. Luego se apagó otra, luego otra más. El coro fue perdiendo voces una por una, lentamente, como una orquesta que termina su última función sin que nadie en el público haya comprado boleto para verla. Cuando la última máquina se apagó, el silencio en la planta fue total. No era el silencio de una fábrica en descanso, de esos silencios que duran hasta el lunes siguiente cuando todo vuelve a arrancar con el mismo estruendo familiar. Era otro tipo de silencio, más pesado, más permanente. El silencio de un lugar que sabe que no va a despertar de la misma manera. Los trabajadores recogieron sus herramientas sin prisa. Guardaron sus cosas con el mismo orden de siempre. Algunos se cambiaron de ropa en los vestidores, se lavaron las manos con el jabón industrial de siempre, se peinaron frente al mismo espejo descascarado de siempre. Rutinas pequeñas que ese día tenían un peso que ninguna rutina debería tener, porque las rutinas son el vocabulario de la continuidad, y la continuidad, esa tarde, había terminado. 3 hombres salieron por esa puerta con destinos distintos. El primero llevaba más de 20 años en la planta. Había entrado joven, cuando la fábrica todavía olía a concreto nuevo, y la primera motocicleta era apenas un proyecto en los planos de Isidro López. Conocía cada máquina por su sonido, cada proceso por su ritmo, cada defecto posible antes de que apareciera. Se jubiló ese año. En su garage en Saltillo guardaba una Islo de 175 cc del año 1968 que había comprado con su primer bono. La revisaba cada domingo. La mantenía en perfectas condiciones. No como coleccionista, como quien cuida lo único que le queda de algo que amó. El segundo era más joven. Había llegado a la planta a mediados de los 70, cuando Islo todavía crecía y el futuro parecía sólido. Fue transferido a la línea de Cinza cuando comenzó la reconversión. Ensambló transmisiones para lavadoras durante varios años, con la misma disciplina con que había ensamblado motocicletas. Cuando Cinza también redujo operaciones años después, quedó sin trabajo. Encontró empleo en una maquiladora al norte de Coahuila. Nunca volvió a trabajar en algo que llevara su ciudad en el nombre. El tercero era técnico de mantenimiento. Conocía los motores Islo mejor que nadie. Cuando la fábrica cerró su línea de motos, abrió un taller pequeño en una colonia popular de Saltillo. Durante décadas fue el único hombre en la ciudad capaz de reparar cualquier Islo, sin importar el modelo ni el año.
La gente llegaba desde otros estados con sus motos descompuestas. Él las recibía, las abría, las entendía. En su taller, Islo nunca terminó de morir del todo. Afuera, sobre el Boulevard Isidro López, el sol caía sobre Saltillo con esa luz anaranjada y horizontal que tiene el desierto en las tardes de invierno. Los automovilistas pasaban sin detenerse. Los peatones caminaban sin mirar hacia la planta. La ciudad seguía su ritmo con la indiferencia natural que tienen las ciudades ante las tragedias que no hacen ruido. Y sobre ese bulevar, la misma calle que llevaba su nombre, el mismo suelo que él había elegido para construir su sueño. Pasaron esa tarde 3 o 4 motocicletas Islo, viejas, trabajadas, con la pintura desvanecida y los espejos torcidos por años de uso, rodando con esa terquedad silenciosa que tienen las cosas bien construidas, completamente ajenas a lo que acababa de ocurrir a pocos metros de ellas. No sabían que acababan de quedarse huérfanas. No había más islos en camino. Lo que rodaba esa tarde era todo lo que quedaba. Y lo que quedaba, como siempre con las cosas verdaderamente bien hechas, seguiría rodando mucho más tiempo del que nadie hubiera apostado. Cuando una fábrica cierra, el mundo no se detiene. Esa es quizás la parte más difícil de entender para quienes vivieron adentro. Afuera, el martes siguiente al último día de producción, amaneció igual que todos los martes anteriores. El mercado abrió, los camiones circularon, las tiendas levantaron sus cortinas. Saltillo siguió siendo Saltillo, con la misma indiferencia tranquila con que las ciudades absorben sus propias pérdidas y continúan adelante. No hubo luto oficial, no hubo minuto de silencio, no hubo ninguna señal visible de que algo irreemplazable acababa de desaparecer. La marca Islo siguió existiendo en el papel. Los derechos legales permanecieron en manos del grupo empresarial, de la familia, registrados, vigentes, técnicamente disponibles para quien quisiera usarlos. Pero una marca sin producción activa no es una marca. Es un fantasma con nombre. Es la firma de alguien que ya no está en el cuarto, todavía visible en los documentos, todavía reconocible para quienes la conocieron, pero incapaz de producir nada nuevo, incapaz de responder cuando alguien la llama. Y la gente la llamaba. En los talleres mecánicos de Saltillo, de Monterrey, de ciudades del norte y el centro del país, seguían llegando motocicletas Islo que necesitaban refacciones. Propietarios que habían comprado su moto en los años 60 o 70 y que simplemente no estaban dispuestos a deshacerse de ella porque ya no se fabricara. Las traían con el tanque abollado y el motor todavía funcionando, preguntando por piezas que ya nadie producía, buscando a alguien que supiera lo suficiente para mantenerlas vivas. Los mecánicos más viejos improvisaban, fabricaban piezas a mano, adaptaban componentes de otras marcas con la creatividad que enseña la necesidad. Las motos Islo no murieron cuando cerró la fábrica. Siguieron rodando por su propia cuenta, sostenidas por la terquedad de sus dueños y por la calidad que Isidro López había cosido en cada una de ellas décadas antes. Esa era su venganza silenciosa contra el olvido. Ser demasiado buenas para desaparecer cuando se les pedía que desaparecieran. Javier e Isidro, el Chato, continuaron al frente de Cinza. El negocio de los electrodomésticos funcionó. No con la épica del equipo de carreras, ni con el orgullo continental de ser los primeros en América Latina, pero funcionó con solidez durante años. Los dos hermanos administraron con la misma honestidad y dedicación que habían aplicado siempre. Pagaron nóminas, cumplieron compromisos, sostuvieron empleos en Saltillo cuando la economía nacional hacía todo lo posible por destruirlos. Pero el nombre que cargaban no era Cinza. En Saltillo, cuando alguien mencionaba a Javier o al Chato López del Bosque, la referencia inevitable era siempre la misma. Los hijos del señor que hizo las motos. No los directores de Cinza, no los empresarios exitosos del sector electrodoméstico. Los hijos del señor que hizo las motos. Como si todo lo que habían construido después de 1982 fuera una nota al pie de una historia que había terminado demasiado pronto. Esa era la carga real del legado. No el orgullo, que también existía, sino la pregunta que nadie formulaba directamente, pero que flotaba en cada conversación, en cada reunión de negocios, en cada artículo de periódico que recordaba la historia de Islo con nostalgia.
¿Por qué no buscaron otra salida? Era una pregunta justa. Y también era una pregunta cruel. Porque los que la formulaban desde la comodidad del tiempo transcurrido no habían estado sentados frente a esos estados financieros en 1982, con el peso colapsado y el mercado muerto y sin crédito disponible en ningún banco del país. No habían cargado el peso de un nombre que era simultáneamente su mayor activo y su mayor responsabilidad. No habían tenido que elegir entre dejar morir la empresa lentamente o transformarla de manera que su padre quizás no hubiera reconocido. Javier y el Chato eligieron transformarla. Se puede discutir si fue la decisión correcta. No se puede discutir que fue una decisión honesta. Lo que sí resulta incontestable es el costo que tuvo para la industria entera. Moto Islo no cayó sola. Su competidora directa, Carabela, nacida también en Saltillo, también de una familia industrial coahuilense, también construida sobre la misma filosofía de hacer motos mexicanas para trabajadores mexicanos. Colapsó en el mismo periodo por las mismas razones. Dos marcas, una ciudad, una crisis. Resultado idéntico. Con Islo y Carabela fuera del mercado, México quedó sin industria nacional de motocicletas. El espacio que Isidro López había llenado con tanta claridad de visión en 1955 volvió a quedar vacío, y esta vez no había ningún empresario saltillense con un terreno sobre un bulevar y una idea que cambiaría un continente. El espacio lo llenaron las marcas japonesas primero, las chinas después. Lo llenaron con productos importados, con empleos generados en otros países, con ganancias que nunca volvieron a Coahuila. México no perdió dos fábricas en 1982. Perdió la posibilidad de tener una industria propia. Y esa pérdida, a diferencia de los muros de la planta del Boulevard Isidro López, no se puede ver desde la calle. No tiene dirección. No tiene fecha exacta de cierre. Pero existe, silenciosa y permanente, en cada motocicleta importada que recorre hoy las mismas calles por donde el tortillero, el cartero y el lechero pedaleaban antes del amanecer hace 70 años. Isidro López los vio, decidió hacer algo, y por un tiempo lo logró. Los fantasmas no siempre asustan, a veces simplemente aparecen. Durante casi 2 décadas después de 1982, el nombre Islo existió en ese limbo extraño que ocupan las marcas que mueren sin que nadie firme su acta de defunción. Los derechos seguían registrados. El logotipo seguía siendo reconocible. En las ferias industriales y en las conversaciones de cantina, cuando alguien mencionaba el nombre, los mayores de 40 años respondían con una sonrisa de reconocimiento inmediato. Los menores de 30 preguntaban de qué estaban hablando. Esa distancia entre generaciones era la medida exacta de lo que se había perdido. En los talleres mecánicos de Saltillo y de docenas de ciudades del norte y centro del país, las motocicletas Islo seguían llegando para ser reparadas. No muchas, pero suficientes para recordar que algo extraordinario había rodado por esas calles. Un hombre llegaba con una GT 200 del año 1970, con la carrocería oxidada y el motor todavía latiendo. Otro traía una Apache 175 del 69, con factura original y número de serie intacto, mal modificada por los años, pero funcionando. Otro más preguntaba por una Cora, o por una Cooper, o por cualquiera de los modelos que habían sido parte del paisaje cotidiano de una época que México recordaba con una mezcla de nostalgia y vergüenza, porque recordar lo que fuimos capaces de hacer y ya no hacemos, siempre duele de esa manera doble. Los mecánicos que sabían trabajar con esas máquinas envejecían sin que nadie los reemplazara. El conocimiento se transmitía de manera informal, de maestro a aprendiz, en talleres sin anuncio donde los clientes llegaban por recomendación de boca en boca. Porque una isla descompuesta no podía llevarse a cualquier taller. Necesitaba a alguien que entendiera su lógica interna, su forma de fallar, su manera particular de resistirse a morir. Y esas personas eran cada vez menos. Entonces, en el año 2001, el nombre resucitó. Grupo Motor Road, una empresa con visión comercial y olfato para el valor de los nombres históricos, compró los derechos de la marca Islo junto con los derechos de su eterna rival y hermana de infortunio, Carabela. La intención declarada era honrosa:
Revivir dos leyendas del motociclismo mexicano, devolverles presencia en el mercado, recordarle al país que había tenido una industria propia y que podía volver a tenerla. El resultado fue más complicado que la intención. Las nuevas motocicletas Islo llegaron al mercado. Tenían el nombre correcto. Tenían el logotipo correcto. Tenían el mismo acrónimo de 4 letras que Isidro López había construido con las iniciales de su propio nombre hace casi medio siglo. Pero adentro, donde estaba el alma de una moto, las cosas eran distintas. Los componentes venían de China. El ensamble se hacía en México, sí, pero con piezas fabricadas al otro lado del mundo, por trabajadores que nunca habían escuchado hablar de Saltillo, que no sabían quién era Isidro López Sertuche, que no tenían ninguna relación con la historia que ese nombre cargaba. Una motocicleta Islo del año 2003 no era una Islo, era una moto china con un nombre mexicano pegado encima. No era un crimen, era un negocio, pero había algo en esa operación que resultaba difícil de mirar directamente. Como cuando uno regresa al lugar donde creció y encuentra que la casa de su infancia fue demolida y en su lugar construyeron un estacionamiento. La estructura legal era impecable. El resultado emocional era otra cosa. Javier López del Bosque murió el 23 de octubre de 2004. Había dirigido la planta de Moto Islo desde 1960. Había creado el equipo de carreras que ganó en Texas. Había firmado la alianza con Honda. Había tomado la decisión más difícil de su vida en 1982 y había cargado con ella en silencio durante 22 años. Murió sin haber visto una sola Islo nueva fabricada con los estándares que su padre había establecido. Murió sabiendo que el nombre seguía vivo y que lo que llevaba ese nombre ya no era lo mismo. 4 años después, el 5 de julio de 2008, murió su hermano Isidro, el Chato López del Bosque. Con él se cerró el último capítulo de la historia original. No quedaba ya ningún López del Bosque para recordar desde adentro cómo sonaba la planta en sus años de gloria, cómo olía el aceite de los motores Franco Morini en una mañana de invierno, cómo se sentía ver a Jorge Casares cruzar la línea de llegada en Texas con una moto de 175 cc fabricada en Saltillo. La memoria directa, la memoria viva, la memoria que se transmite con la voz y los gestos de quienes estuvieron ahí, se extinguió con ellos. Lo que quedó fue otra cosa. En Saltillo, en Monterrey, en ciudades dispersas por todo el norte de México, sobrevivían decenas de motocicletas Islo originales en manos de propietarios que se negaban a desprenderse de ellas. Hombres mayores que guardaban su moto en el garage como se guarda una carta que no se puede tirar. Hijos que habían heredado la moto del padre junto con la historia que venía con ella. Coleccionistas que pagaban lo que fuera por una unidad en buen estado, no por su valor de mercado, sino por lo que representaba. La prueba física de que México había sido capaz, en algún momento, de fabricar algo que durara décadas. En los foros de Internet que comenzaron a aparecer a principios de los años 2000, la comunidad Islo se reunía en texto. Alguien publicaba una fotografía de su Apache 175 recién restaurada. Otro preguntaba dónde conseguir una junta de culata para una Cooper 250 del 71. Un tercero contaba que su padre había trabajado en la planta y que de niño recordaba el olor del aceite en su ropa cuando llegaba a casa. Las respuestas llegaban de todos lados, cargadas con esa mezcla particular de orgullo y melancolía que produce recordar algo que fue grande y que se fue demasiado pronto. El fantasma de Islo no daba miedo, daba nostalgia, y la nostalgia, a diferencia del miedo, no paraliza. A veces señala exactamente hacia dónde hay que mirar para entender qué se perdió y por qué siguen importando. Hay preguntas que una ciudad carga durante décadas sin encontrarles respuesta. Saltillo las carga desde 1982. ¿Por qué no buscaron otro socio? ¿Por qué no solicitaron apoyo del gobierno? ¿Por qué no encontraron la manera de cruzar la crisis y salir del otro lado todavía fabricando motocicletas? Son preguntas legítimas. Son también preguntas que solo pueden formularse desde la distancia cómoda del tiempo que ya pasó, desde la seguridad de quien no tuvo que sentarse frente a esos números en el peor año económico de la historia moderna de México y tomar una decisión que no tenía salida buena. Pero las preguntas importan, no para juzgar a quienes estuvieron ahí,
sino para entender lo que su historia nos dice sobre nosotros. Porque la historia de Moto Islo no es únicamente la historia de una fábrica. Es la historia de 3 lecciones que México aprendió demasiado tarde, pagó demasiado caro y olvidó demasiado pronto. La primera lección es sobre el legado. Isidro López Sertuche construyó Moto Islo con una claridad de propósito que muy pocas empresas en la historia industrial latinoamericana han tenido. Fabricar un vehículo accesible para el trabajador mexicano, hecho en México, con estándares de calidad que no pidieran disculpas ante ninguna marca extranjera. Esa claridad era su mayor fortaleza. Y cuando murió en 1959, esa misma claridad se convirtió en la prisión de sus herederos. Javier e Isidro, el Chato, amaban a su padre. Lo amaban con la intensidad de los hijos que pierden demasiado pronto a un hombre que admiraban. Y ese amor, genuino e inmenso, los llevó a tomar una decisión que sonaba a virtud y funcionaba como trampa. Preservar el legado exactamente como lo habían recibido, sin cuestionarlo, sin adaptarlo, sin permitirse la libertad de traicionarlo un poco para salvarlo del todo. Un legado que no puede evolucionar no es un legado, es un monumento. Y los monumentos no producen motocicletas. La lección no es que los hijos deberían haber ignorado a su padre. La lección es que honrar a alguien que construyó algo con visión requiere tener la misma valentía de visión que esa persona tuvo. Isidro López no preservó nada. Creó. Sus hijos preservaron cuando el momento exigía crear. Esa es la diferencia entre un homenaje y una continuación. La segunda lección es sobre la fragilidad de lo que construimos. Moto Islo no fue destruida por sus competidores. Fue destruida por una decisión macroeconómica tomada a miles de kilómetros de Saltillo, en oficinas de gobierno donde nadie pensaba en el tortillero, ni en el lechero, ni en los trabajadores de una planta de motocicletas en Coahuila. El gobierno de López Portillo apostó el futuro del país a un solo recurso y perdió. Y cuando perdió, los que pagaron la apuesta fueron exactamente los que menos habían participado en ella. Esa es una lección que México ha tenido que aprender varias veces y que todavía no termina de aprender del todo. Que una empresa puede hacer todo bien, fabricar con calidad, pagar sus deudas, servir a su mercado con honestidad, y aún así ser destruida por decisiones que están completamente fuera de su control. Que la solidez de un negocio no garantiza su supervivencia cuando el suelo entero se mueve. No hay moraleja simple en eso. No hay consejo de administración que proteja a una empresa de un colapso monetario del 500% en 12 meses. Pero sí hay una conclusión inevitable, que las industrias nacionales son frágiles exactamente en la medida en que el Estado que las rodea es irresponsable, y que cuando ese Estado falla, los que pagan el precio son siempre los mismos, los que menos pueden pagarlo. La tercera lección es sobre la memoria. En algún lugar de Saltillo, en este momento, hay una motocicleta Islo que tiene más de 50 años y todavía funciona. Su propietario la revisa cada tanto, le cambia el aceite, le ajusta el carburador con la paciencia que se tiene con las cosas que se quieren conservar. No lo hace porque sea coleccionista, lo hace porque esa moto perteneció a su padre, o porque la compró con su primer sueldo, o simplemente porque es incapaz de deshacerse de algo que fue construido con esa clase de integridad que ya no abunda. Esa moto es el legado real de Isidro López Sertuche, no el nombre registrado que hoy se aplica a ensambles de componentes chinos, no el website con fotografías de modelos que no tienen nada que ver con la historia que pretenden invocar. El legado real son esas máquinas que se niegan a morir, que ruedan por las calles de Coahuila 5 décadas después de haber salido de una planta que ya no existe, que siguen cumpliendo exactamente el propósito para el que fueron diseñadas. Ser útiles, ser confiables, ser más duraderas de lo que cualquiera esperaría. Isidro López no construyó motocicletas para que duraran 10 años. Las construyó para que duraran toda una vida. Y así lo hicieron, y siguen haciéndolo. Eso no se puede comprar con derechos de marca. No se puede replicar con componentes importados. No se puede recuperar con un relanzamiento comercial. Es el resultado directo de que un hombre, en 1955, decidió que si ponía su nombre en algo, ese algo tenía que merecer su nombre. Hoy el Boulevard Isidro López sigue existiendo en Saltillo.
Los autos pasan sobre él sin saber que lleva el nombre del hombre que quiso cambiar la manera en que el trabajador mexicano se movía por el mundo. La planta que se levantó sobre ese suelo, con la bendición de un obispo y la presencia de un gobernador, ya no fabrica lo que Isidro soñó. El nombre que él construyó con las iniciales de su propio apellido está pegado sobre motos que él no hubiera reconocido. Pero en alguna calle de esa misma ciudad, en este preciso momento, rueda una motocicleta que sí reconocería. Vieja, trabajada, con el tanque abollado y los espejos torcidos por décadas de uso, sin apurarse, sin pedir permiso, rodando con esa terquedad silenciosa que tienen las cosas que fueron construidas para durar. Esa moto es la respuesta a todas las preguntas que Saltillo lleva décadas haciéndose. No todo se perdió. Lo mejor, lo que realmente importaba, sobrevivió de la única manera en que sobreviven las cosas bien hechas, rodando sin hacer ruido, mucho más tiempo del que nadie apostó.